Hola, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Sergio. Yo soy Luisa y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Bueno, vamos a empezar entonces con la vida y obra de Alejo Carpentier, ¿no? Alejo Carpentier, tengo entendido que nace en Suiza en el año de 1904, pero creo que a los pocos años, a los 4 años, sus padres lo llevan a La Habana, a Cuba, y él es criado allá, ¿no? Entonces, incluso él se él se identificaba como cubano, ¿no? Y fallece en París en 1980. Su padre, de hecho, era francés, y de ahí el apellido Carpentier. Bueno, lo estamos pronunciando bien así, Carpentier, ¿no? Pero creo que es como que Carpentier, una cosa así, ¿no? ¿No? O sea, si bien su padre era francés, era europeo, su madre tenía origen ruso, ¿no? Entonces es un personaje un tanto, digamos, que vive en estos mundos, ¿no? O sea, por un lado se cría en La Habana, pero por otro lado tiene origen pues bastante europeo, ¿no? Y Carpentier se dedica al periodismo, ¿no? Pero su actividad política le granjea la antipatía del dictador Gerardo Machado, y eso hace que nuestro escritor se tenga que ir a París, y en París entra en contacto con este movimiento que es el surrealismo, ¿no? Y bueno, quizás antes de ya adentrar un poco y explicar el surrealismo, porque a partir de ahí creo que podríamos ya vincularlo bastante con la obra que vamos a ver, ¿no? Y no tanto porque congenio ni porque haya similitudes, sino porque justamente va un dato en contra, ¿no? Pero quizás antes de llegar ahí, no sé si tú, Luisa, tienes algo, quizás otros datos que complementar en la biografía de Carpentier. No sé si llegaste a comentar, pero es en Cuba donde él empieza la carrera como periodista, ¿no? En 1921. Sí. Y es en esa carrera en lo que él se dedica para el resto de su vida, ¿no? Creo que también, no sé si lo has mencionado, quería recalcarlo, porque sus primeros pininos, ¿no? En los diarios en Cuba fue en la sección de obras famosas, en la parte del periódico de La Discusión, donde ahí es donde presentó sus primeros trabajos literarios, donde lo que hace es lo mismo que nosotros, hace un resumen de obras conocidas, ¿no? Uh-huh. Ya en 1924 a 1928, pues él ya ocupa un puesto de redactor en una revista que se llama Carteles, y también pues asiste a congresos. Ahora que mencionas y te escucho, creo que también él está vinculado a eventos, no me acuerdo si también organizaba eventos, pero de música también, porque él era bueno, bastante adepto a la música, incluso llegó a estudiar música, creo esa parte ya no recuerdo muy bien, pero sí tengo entendido que era digamos, un seguidor y un fan de la música, digamos, y estaba también en esos círculos, ¿no? Y bueno, ya ahí está, ahí creo que los datos un tanto biográficos, porque o tienes algunos más o ya. Bueno, como ya habías comentado sobre la música, pues sí, ¿no? Ya cuando viaja a París, perdón, a Francia, cuando viaja a Francia, pues Carpentier colabora con diversas revistas de Francia, que también están como que relacionadas con Cuba, ¿no? Para escribir poemas y artículos sobre música, ¿no? Como tú bien mencionas, él también Uh-huh. está muy involucrado con aspectos de la música, y creo que eso es mucho de lo que él trae consigo, de sus vivencias en Cuba. Por ello Cuba es muy conocido Uh-huh. por la música, la salsa, ¿no? Si no me equivoco, Sergio. Bueno, puede ser. Yo no sé mucho de música, pero digamos que sí, ¿no? Al menos el Caribe, ¿no? El Caribe es bastante, o sea, se asocia bastante con la música, ¿no? Y sobre todo ese tipo de música, ¿no? La salsa, el merengue, ¿no? Esas, así que Ujú. podría ser, ¿no? Claro, esos Esos géneros, ¿no? géneros. Ujú. Y, y bueno, ya entonces ahora sí,
ah, re- bueno, recogiendo también lo que yo acababa de decir quizás, ¿no? Cuando Carpentier llega a París, ahí es que entra en contacto con este movimiento que es el surrealismo, ¿no? Y básicamente el surrealismo es un movimiento cultural que pretendía ir más allá de la realidad, pongámoslo de esa manera, ¿no? O sea, digamos, la realidad o la sociedad incluso presenta ciertas reglas, ¿no? Muchos límites. Y estos límites están establecidos usualmente por la razón, ¿no? O sea, esa es más o menos la realidad en la que vivimos. Pero el surrealismo quería justamente romper con eso, ir más allá, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pasa si trabajo ahora con lo irracional, ¿no? Con lo onírico, ¿no? Por decir, bueno, por decir algo, ¿no? Porque incluso el padre del surrealismo, que es André Breton, también estudió a Sigmund Freud, ¿no? Entonces Freud también tiene una importancia radical en este movimiento, ¿no? Porque justamente se encuentra, claro, como decía, se encuentran en la búsqueda de una expresión que tome en cuenta lo irracional, lo inconsciente también, ¿no? Lo subconsciente, lo inconsciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si me pongo a escribir ya sin pensar en si lo que escribo cumple con reglas estéticas o no, si cumple con el pudor social, ¿no? Ahí también es en estos momentos que se comienza también con este ejercicio de la escritura en automático, ¿no? O sea, tú simplemente sin ningún plan previo, ¿no? Así como, por ejemplo, me acuerdo de Vargas Llosa siempre, ¿no? Que él siempre es bien esquemático, ¿no? Antes de escribir ya tiene algo planeado antes, ¿no? Pero los surrealistas hacen todo lo contrario, no es lo que salga, no es, ok, no pienso nada, pero igual traigo una hoja, un papel y pum, y un lápiz, perdón, y comienzan a escribir lo que salga, ¿no? Algo así era más o menos lo que se buscaba en el surrealismo, ¿no? Y, y bueno, Carpentier congenia con ellos, colabora con el movimiento surrealista, pero será en el año 43, en 1943, cuando logra viajar a Haití, ¿no? Y esta experiencia va a ser clave para entender su obra, o al menos principalmente esta novela también del Reino de este En este Mundo, mundo. ajá, que posteriormente, que en un ratito vamos a conversar sobre ella, ¿no? Porque en Haití él básicamente encontrará ese elemento surrealista, pero en tierras americanas, ¿no? O sea, lo onírico, lo fantástico, lo subconsciente incluso, eso que allá en Europa llama la atención, ¿no? Y que es casi un artificio literario, en América en realidad eso forma parte de la realidad y de la cultura, ¿no? Claro. Y... Y bueno, creo que ya lo hemos Ajá, tocado en otros capítulos y lo que está diciendo Sergio es prácticamente es el realismo mágico, ¿no? Lo que se conoce como ujú, tratar de plasmar, representar en las obras la realidad de Latinoamérica, ¿no? De Sudamérica. ujú, claro, Y bueno, ujú, grande de los exponentes en Sudamérica es el mismo Gabriel García Márquez y bueno, también hemos hablado de Isabel Allende ujú, y entonces creo que Alejo Carpentier cuando vino a Haití, viajó también a México y se exilió en Venezuela, como que descubre esta nueva forma de representar en obras literarias, de escribir, ¿no? De contar, de hacer narrativas más ujú, realistas, donde las descripciones sean, creo que sean más detalladas, un poco más fantasiosas, ujú, ¿no? claro. Creo que se maravilla de esa forma y lo coge y lo podemos ver en el reino de este mundo, ¿no? Sí, ¿no? Aunque ahí también podría ser una buena pregunta en el sentido de que realismo mágico y lo real maravilloso es lo mismo, no es lo mismo, la verdad. Ahí sí yo tengo ciertas dudas todavía para mí, ¿cómo lo entiendo yo? Que no soy un experto en esto, ¿no? Es A ver, que sí, básicamente es como que el mismo fenómeno o un fenómeno que distintas personas, distintos académicos le han puesto distintos nombres, ¿no? Pero es como que a un mismo ente, digamos, a un mismo fenómeno. Algo así yo lo entiendo en realidad. ujú.
¿Está bien o mal? No lo sé, ¿no? Eso quizás queda para... ya que queda en deuda para explicarlo mejor y desmenuzarlo un poquito más en el futuro. Pero, claro, como decía, ¿no? Ese elemento fantástico, digamos, onírico, subconsciente, que va más allá de la realidad, lo irreal, digamos. Todo eso que, como decía, logra encontrar um, Carpentier en Haití, es que lo coloca en el prólogo de este libro, del reino de este mundo. Y la importancia de este prólogo es radical o sea, en realidad. Porque este texto ya es considerado parte del canon, o sea, por sí solo, incluso, ¿no? Yo recuerdo que en mi curso de narrativa hispanoamericana del siglo, o bueno, contemporánea creo que era, ¿no? También me lo hicieron leer, pero no me hicieron leer la novela, me hicieron leer el prólogo, ¿no? O sea, para que también sepan la magnitud y la importancia de este pequeño texto que también ha conseguido cierta categoría de manifiesto, ¿no? Incluso Seymour Menton, que es un académico, ¿no? Lo ha llamado como que un manifiesto de la nueva novela latinoamericana, ¿no? Y bueno, un poquito, o sea, ¿a qué me refiero con esto? No es, por ejemplo, ¿no? Volviendo a lo que decía de Carpentier, de este movimiento surrealista y cómo encontró él estos elementos en la vida cotidiana de América, de las comunidades de aquí. Okay, esta es una cita del prólogo de Carpentier, ¿no? Y él dice: hay un momento en el sexto canto de Maldoror, ¿no? Una obra literaria, ¿no? En el sexto canto de Maldoror, en que el héroe, perseguido por toda la policía del mundo, escapa adoptando el aspecto de animales diversos y haciendo uso de su don de transportarse instantáneamente a Pekín, Madrid o San Petersburgo, ¿no? Eso es literatura maravillosa en pleno. Pero en América, donde no has escrito nada semejante, existió un Macandal, dotado de los mismos poderes por la fe de sus contemporáneos, y calentó con esa magia una de las sublevaciones más dramáticas y extrañas de la historia. O sea, con esta cita, ¿qué está dando a entender Carpentier? Básicamente lo que está diciendo es que, ok, por ejemplo, en esta obra literaria, en Maldoror, existe un personaje que, bueno, tras ser perseguido por una policía, ¿no? Logra escapar transformándose en animales, ¿no? Pero ese es un mero artificio, ¿no? De la cabeza del autor, ¿no? O bueno, del escritor. Y está bien hasta cierto punto, ¿no? Pero, y el surrealismo también, o sea, son básicamente artificios, ¿no? Resulta un tanto artificial. Pero ¿qué pasa en Haití? ¿No? Lo que sucede en Haití, al menos eso lo encontró Carpentier, es que, oye, él se encontró con esas comunidades, escuchó historias, ¿no? Que eran propias de esas personas, y ellos contaban que en el siglo justamente 18 hubo una revolución, una revuelta, y que un personaje histórico que se llama Macandal, ¿no? También era un negro rebelde, ¿no? Porque en ese momento estamos hablando de los esclavos, ¿no? Esta es una revolución, una revuelta, y los seguidores, ¿no? De este personaje básicamente difunden la idea de que este Macandal, también que era un sacerdote vudú, tiene poderes licántropos, que puede transformarse en animales, ¿no? Pero eso no es literatura, eso es parte de su cosmovisión, de su historia, ¿no? Entonces, eso es lo que Carpentier quiere decir. Oye, en realidad surrealismo y, bueno, la literatura, todas esas maravillas que se están contando en Europa, está bien, ¿no? O sea, casi son fantásticas allá. Pero en América, así como acá en Haití, eso no es fantástico, es parte de la vida
cotidiana o parte de la cosmovisión de esas comunidades en América, ¿no? Entonces es algo natural, es algo propio, ¿no? Y eso es lo que intenta también proponer en el prólogo, ¿no? Es también apropiarse de lo que, porque para América resulta natural y para Europa resulta un tanto artificial, ¿no? Y ese elemento, ¿no? A ese fenómeno es que Carpentier llama lo real maravilloso americano. También quizás para pasar a las... Yo estaba en debate entre pasar si al resumen de la novela o si no dar una suerte de antecedentes o acontecimientos históricos como para entender la novela, porque la novela en realidad es una... O sea, quizás puede ser un poco difícil aproximarse a la novela. Al menos a mí en una primera lectura fue un poco confusa, no sabía que estaba leyendo en realidad, pero es que simplemente son pasajes casi independientes el uno del otro. No son de acontecimientos históricos de la justamente historia de Haití, pero que, digamos, el único hilo conductor entre esos pasajes casi independientes es un personaje que es Tinoel, ¿no? Ese es el personaje, nuestro personaje principal en la novela. No es casi como cuando hablábamos hace un par de episodios en Palestina, ¿no? En Palestina también es algo episódico, o sea, no tiene relación una cosa con la otra más que pues nuestro personaje principal o nuestro periodista que está presente en todas, ¿no? Casi parecida es la dinámica de este libro, ¿no? Y bueno, entonces, claro, poniendo en perspectiva esta temática, no es que también tenemos que entender que Haití era una colonia francesa, ¿no? Y la actividad más grande era el comercio de azúcar, por lo que había varias plantaciones de azúcar, ¿no? Entonces había varios hacendados, había varios esclavos, ¿no? La novela también toma bastante de estos acontecimientos históricos. En la década de 1750 se da inicio la revuelta liderada por Macandal, François Macandal, ¿no? Que es un africano originario de ese continente, y Macandal era considerado un sacerdote vudú, ¿no? Y su revuelta empieza con un veneno. Él empieza a envenenar primero a los animales de las haciendas o de las haciendas y luego a los propios dueños, ¿no? O sea, a los hacendados. Y eso causa gran revuelo, obviamente, ¿no? Porque no se sabía incluso de dónde está viniendo este veneno, ¿no? Ya posteriormente se sabe que está Macandal detrás de todo este enredo, y cuando se sabe eso, Macandal se detiene, ¿no? Lo empiezan a perseguir, lo empiezan a buscar, y es apresado después de 4 años y es quemado en la hoguera, ¿no? Pero en el interín, en esos 4 años, se hablaba, los otros esclavos que también apoyaban a Macandal hablaban de los poderes licántropos de este personaje, ¿no? Asumo yo también que para explicar cómo podía estar huyendo, ¿no? O sea, bueno, tanto tiempo y no lo están atrapando, o a lo mejor se está transformando en aves, se está transformando en hormigas, se está transformando en animales diversos, ¿no? Bueno, ese es en el 1750, ¿no? En esa década. Luego, en 1791, se lleva a cabo la ceremonia de Bois Caimán, ¿no? Que está también a cargo del sacerdote vudú Duty Boukman, ¿no? Que es un jamaiquino que también, junto con una alianza secreta de esclavos, básicamente da inicio a la revolución de Haití, ¿no? Del 91, y pues va a acabar en 1804 con la declaración de la independencia, ¿no? Y bueno, esos quizás son los 2 puntos iniciales más importantes. Luego tenemos que hay en 1798 hay una guerra civil entre autoridades de la isla, ¿no? Los nombres en realidad son bastante
complicados para mí de pronunciar porque son en francés y no sé nada de francés, pero bueno, digamos que es una guerra civil entre autoridades de la isla, y por eso es que Napoleón envía a su cuñado, al general Leclerc, a restablecer la esclavitud, ¿no? Y bueno, y a poner un poco más de orden en la isla. Pero, oye, o sea, teníamos que en el 91 empezó la revolución, ¿no? Con Baughman. Entonces la gente ya está un poco reacia a aceptar nuevamente la esclavitud, ¿no? Porque también recuérdense que para ese momento, 1798, ya había pasado la Revolución Francesa, ¿no? Y en Haití también se decía, oye, pero en la Revolución Francesa ustedes mismos acaban de hablar de derechos humanos, de la libertad, ¿no? Y nosotros, ¿no? También estaba ese cuestionamiento, ¿no? Y bueno, y ahí es que el general Leclerc, que es el cuñado de Napoleón, porque está casado con Paulina Bonaparte, ¿no? Bueno, también tiene su participación en en la historia de Haití. Y bueno, ahí al poco tiempo, en 1804, ya el ex esclavo de Silán, creo que se pronuncia, pero bueno, se escribe de Salines, ¿no? Justamente declara la independencia y se convierte en el primer gobernante del país, se autoproclama emperador y es asesinado por sus colaboradores, ¿no? Alexandre Petuas, creo que es, bueno, Pétion y Henry Christopher, ¿no? Ambos lo matan y ahí es que Henry Christopher toma el control. Bueno, Henry Christophe, sin R, ¿no? Toma control del norte del país, ¿no? Y se vuelve un déspota y bueno, antes de que la gente acabe con él, se pega un tiro, ¿no? Entonces, esos creo que son los hechos más resaltantes de la historia de Haití que, nuevamente, Carpentier recoge en su novela, ¿no? Entonces, y los personajes también que recoge, ¿no? Entonces, y bueno, quizás esto doy una suerte de un esbozo bien general que me parece podría ayudar a entender, ¿no? Nuestra primera lectura a la novela, ¿no? Y que son episodios también, como digo, no cronológicos necesariamente, sino después de 5 o después de 10 años, ¿no? Pero Tinoel va a ser en la novela nuestro hilo conductor, ¿no? Él lo va a estar experimentando y él va a participar en cada una de estos acontecimientos emblemáticos, digamos. Has comentado un montón sobre el contexto histórico en el que se desarrolla la obra, porque como tú me mencionas, parte de la realidad o del momento en el que estaba viviendo en ese entonces Haití, pues Carpentier lo usa para escribir esta obra, El reino de este mundo, en la medida en que no solamente representa lo que ha visto, sino también que le añade ese componente, se podría decir, no sé si llamarle, o sea, yo lo suelo relacionar con lo mágico, porque yo siento que la idea de que los personajes tengan esta suerte de transformación, ¿no? Porque hay un personaje, justo que ya lo había mencionado, Mankandel, que tiene poder, ¿no? De poder transformarse en animal y que a pesar de ser mutilado, ¿no? Porque el personaje es mutilado en la historia, igual hace, ¿no? Desarrolla todo su proceso de liberación, ¿no? Porque la función, el objetivo de él era liberar de las condiciones en las que estaban viviendo, ¿no? Que estaban siendo oprimidos, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces me pareció muy sorprendente. Yo le llamo mágico porque para mí que el personaje se transforme, que tenga este poder y a pesar de que estaba sufriendo, o sea, pueda lograr cometer varias cosas, librarse de un montón de atrocidades, entonces yo digo, wow, es sorprendente. Y por otro lado también está, a mí, sinceramente, bueno, no sé, ya creo que ya estamos en el análisis para mí. Está bien, porque sí. ya hablaste demasiado. Entonces yo tengo que ser sincera. A mí la obra me pareció un poquito compleja, un poco compleja de seguir, porque no es el habitual, o sea, si uno lee, por ejemplo, a Gabo, ¿no?
Cien años de soledad, hay como una secuencia, ¿no? Una línea de tiempo, ¿no? De cierta manera. O sea, te puedes perder, podrías tener tu árbol genealógico, ¿no? Para poder tener más fresco los personajes, ¿no? Los ancestros y la descendencia, ¿no? De la familia, pero en este caso siento que, no sé, no siento que sea tan lineal, ¿no? Siento que hay como que fragmentos de la historia, de la narrativa, como Ya. episodios, ¿no? Eso, Entonces sí. eso un poco hace que la lectura sea un poco compleja, pero no por ello quiere decir que la historia sea mala como tal, pero creo que es parte del reflejo que intenta generar Carpentier. Tan complejo es la historia de Haití, tan complejo es lo que ha pasado, ¿no? Con los gobernadores y la historia misma de la opresión de los esclavos, y así tal cual parece reflejar esta obra, ¿no? El reino de este mundo, ¿no? Ujú. Con esa estructura que tiene la obra. Por otro lado, me agrada que Carpentier use mucho lo descriptivo, ¿no? Que tenga ese estilo de calificar a cada momento lo que ve, lo que observa, ¿no? Aunque a veces siento que es demasiado. Ya, claro, puedo abrumar, A veces dices. siento que es muy cargado, muy cargado y estoy ahí como que... Hay mucho argot eh, de del cuidado de animales, sobre todo creo que de los caballos. Ujú. Entonces, hay un poco que hay que estar googleando, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? O preguntando a mi papá en este caso, ¿no? Que él un poco sabe sobre el cuidado de animales, entonces logro entender a qué acciones se refiere o qué elementos se refiere, ¿no? Ujú. Entonces, sí, siento que ha sido un poquito complejo para mí. No, sí, o sea, para mí también, como decía, justamente, y una palabra clave que usaste, ¿no? O sea, es bien fragmentaria la novela, ¿no? Entonces, no es como una secuencia que es un poco más fácil de seguir, porque una secuencia es como que, ok, la novela misma te lleva a, ¿no? A cuál es el siguiente episodio, pero este es como que, se acabó, no tiene nada que ver el otro con, o sea, el siguiente episodio o el siguiente pasaje, el siguiente capítulo con el previo, más que Tino él está presente, ¿no? Algo así, nada más, ¿no? Claro. Entonces es como que, no, sí, a mí también me pareció un poquito compleja. Ahí ya, no sé si decir que 100 en Soledad es más fácil o más compleja, no sé, pero bueno, sí tiene su complejidad, me parece, ¿no? Al menos que haya gente que esté más acostumbrada a ese tipo de lectura, pues genial, ¿no? Pero al menos yo y bueno, parece que Luisa tampoco, ¿no? Entonces sí nos costó un poco aproximarnos a este texto, pero a mí justamente me fui encariñando en realidad con este texto a partir de lo que leía después sobre el texto, sobre la obra, ¿no? Por ejemplo, o sea, espero no Pero haber... sabes ¿Ah? lo que dicen, ¿no? ¿De qué? Que si estás buscando en otro lado información de algo que lees, creo que lo dicen para películas y series, Ujú. quizás es porque nunca te convenció. No, o sea, puede ser, ¿no? Por sí misma. Puede que sí, pero es que eso yo tampoco sé, ajá. O sea, porque en un momento, porque yo también era así, ¿no? O sea, me digo, ok, pero es que el producto artístico, digamos el libro, la película, todo, o sea, debería sostenerse por su cuenta, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo, o sea, uno no puede negar que ese producto artístico también es producto de su tiempo, ¿no? Entonces, en esos momentos, digamos, acaparó miradas, acaparó vistas, fue llamativo, ¿no? Ah, por algo, ¿no? Entonces es como que, o sea, tampoco, por lo menos yo no podría dejar de lado eso, ¿no? Y por eso es que estoy también en un debate interno conmigo mismo, ¿no? Es como que a veces quisiera como que tan solo leer la novela y a ver si de verdad me gusta o no, funciona, pero al mismo tiempo es como que, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es considerado un clásico, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué la gente lo ha catalogado de tal manera en su tiempo, ¿no? Y bueno, eso también, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, ¿no?
Pero bueno, bueno, ya quizás para pasar un poquito al análisis meramente, pues, ¿no? O sea, creo que lo primero que se podría resaltar es el tema, ¿no? Lo que algunos llaman justamente el negrismo, ¿no? Porque bueno, el tema es, obviamente, de eso se trata. No es la historia de Haití, es la historia de los esclavos, ¿no? Y la revolución esclavista, la revolución haitiana, ¿no? Entonces, hay algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Guadalupe Silva, que menciona que Carpentier tenía cierto, lo llama así, ¿no? Programa americanista, ¿no? Justamente también para promover o proponer la nueva novela latinoamericana, una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Por eso mismo el prólogo que acabamos de mencionar, ¿no? Lo real maravilloso americano, ¿no? Por ejemplo, todo eso sería parte de su programa americanista, ¿no? Y de hecho, este programa de Carpentier, que así lo llama Silva, no es que Carpentier haya dicho yo tengo un programa americanista, ¿no? Empieza con su primera novela, que es Ecue Yambao, ¿no? Que también justamente toca este tema negrista, digamos, ¿no? Pero claro, en ese momento Carpentier no tenía mucha experiencia novelística, ni había una tradición en la novela sobre este tema, ¿no? O sea, en la música sí, me parece, ¿no? O en otras expresiones artísticas, pero no en la novela, ¿no? Entonces, Carpentier como que no logra al 100% su objetivo, pero con El reino de este mundo ya está un poco más bueno, o sea, lo logra más a cabalidad, digamos, ¿no? Y claro, también es importante también resaltar que Carpentier decida emprender esta apropiación, digamos, o hasta contraconquista, lo llama Silva, ¿no? De lo maravilloso que el surrealismo europeo proponía, pero que la narrativa latinoamericana, o la vida latinoamericana incluso, poseía, ¿no? Y que lo hace con una novela sobre Haití, ¿no? La revolución y el vudú también, ¿no? Justamente porque la revolución haitiana, ¿no? Y acá estoy parafraseando lo que dice Silva, ¿no? La revolución haitiana era el antiguo terror de todo el Caribe blanco, ¿no? De las colonias en el Caribe. Y el vudú era una práctica que muy difícilmente era reconocida por Occidente como una religión legítima, ¿no? Entonces, básicamente son esos elementos que Carpentier escoge para proponer esta nueva novela latinoamericana, ¿no? Incluso novela histórica, ¿no? Digamos, porque si bien, como tú decías, ¿no? Todo esto mágico, todo esto maravilloso, incluso el término que usamos, ¿no? O sea, ¿por qué es mágico? ¿Por qué es maravilloso? Claro, o sea, desde una perspectiva un poco desde la nuestra, ¿no? Que finalmente estamos más occidentalizados, ¿no? ¿No? Para nosotros es mágico, es maravilloso, pero para esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, para los... Bueno, no sé si actualmente en Haití, ¿no? Pero quizás para esas épocas, oye, era normal, ¿no? O sea, que, no sé, que alguien cambie de forma, que alguien se transforme en un lagarto. Obviamente para ti te va a sonar a literatura fantástica, literatura maravillosa, pero para ellos no te van a decir, oye, no, pero en un personaje histórico este Macanda lo hizo, ¿no? Es como, ok, eso puede ser un poco de choque ahí, ¿no? No sé si cultural, pero un choque, ¿no? Ahí. Y bueno, eso me parece que es importante destacar, ¿no? Y también otra cosa que hay en la novela es justamente este sentido de la historia, ¿no? Que se presenta básicamente una historia cíclica, porque son varios pasajes, ¿no? Que si bien Carpentier no menciona fechas exactas, justamente por los personajes históricos que menciona y por los acontecimientos históricos que
a los que hace referencia, pues es posible datar, ¿no? Al menos aproximadamente, ¿no? Pero claro, su propuesta es que siempre hay un eterno retorno al punto inicial. ¿Por qué? Porque siempre hay un estadio de opresión, ¿no? De abusos. Se intenta dar la vuelta, ¿no? Con las revoluciones, con las revueltas, y luego se cae en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, primero eran los colonos blancos, ¿no? Se eliminan los colonos blancos, después entra, me parece, los mulatos, si mal no recuerdo, ¿no? Pero los mulatos también, ¿no? Empieza bien, pero también terminan abusando de los negros. Después hay una revolución nuevamente. Empieza el gobierno de Henry Christopher, ¿no? Un negro también, ¿no? Un ex esclavo. Pero ¿qué pasa con Henry Christopher? También se proclama rey y también empieza a abusar de los pobladores, ¿no? De los ciudadanos pobladores de Haití de ese momento, ¿no? Incluso también Tinoel en un pasaje recuerdo que dice casi que es lo peor ser maltratado por uno semejante, ¿no? Porque al menos los blancos tenían la creencia de que tú como esclavo eras su propiedad, ¿no? Y al menos por eso como que evitaban matarte, ¿no? Pero los negros no no hacen esa distinción, ¿no? Entonces para ellos es igual, ¿no? Y sin ir muy lejos, también en la novela nos presentan un pasaje en el que Tinoel es salvado por su amo, ¿no? Por este personaje que se llama... Uy, acá lo tengo. También seguro voy a pronunciar su nombre como cualquier cosa, pero... Lenormand de Messi. Algo así, ¿no? Entonces que lo salva, ¿no? Obviamente no lo salva porque, oye, no, él es mi esclavo preferido, es mi amigo. No, lo salva porque pues es su propiedad básicamente. Pero por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Eso no lo vemos en el gobierno de Henry Christopher, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ha mencionado pues, ¿no? Este sentido de la historia. Sí, sí. Bueno, yo iba a no hacer un análisis literario como tal, sino un análisis de un término que leí en la obra, ¿no? Que era mandinga. Y me pareció muy curioso, porque justo no he encontrado todavía la cita, pero estaba en los primeros capítulos, en los primeros fragmentos de esta obra, y había una relación entre el término mandinga y esta idea de una persona que es ruin, o sea, es diablo, claramente está calificando a los esclavos, ¿no? Pero los califica de manera negativa. ¿Ya? Y me sorprende mucho porque hay una frase que, no sé, Sergio, si tú la recuerdas, pero que es muy conocida acá en Perú, la de el que no tiene de inga, lo tiene de mandinga. ¿No? Y esa frase, o sea, lo que intenta revelar parte de nuestra historia es que o venimos de los mismos incas, que eran indios, o somos mestizos, ¿no? Venimos de esa mezcla entre los esclavos y la colonización, que serían los españoles y todo ello. Entonces, me parece muy curioso cómo está usando el término Carpentier y cómo también es distinta el término de nuestra historia, ¿no? En nuestra historia intenta relacionarse al mestizaje, ¿no? A este cruce que hay por la colonización, ¿no? Y el proceso también de la revolución, ¿no? En el que, bueno, luego pasa la independización. Y en este caso es más que todo es como el término que se usa peyorativamente para calificar a los esclavos. A mí me pareció muy curioso. Ya no me había puesto a pensar en eso. Y recién tomo conciencia de esa frase, pues, ¿no? Claro,
Incluso hay también esta suerte de, ¿no? Cuando dicen averigua de dónde proviene, si sale de Mandinga, ¿no? Ese tipo de cositas. O sea, que sí Sí, tomo conciencia también. exacto. Eso. Ah, Eso quería hablar, mm, comentar un poquito. sí. No, no, está bien, está bien. Claro, me has hecho también recapacitar y caer en cuenta de esos términos, ¿no? Porque tampoco recuerdo en realidad de... O sea, sí recuerdo cómo que se usa el término mandinga, pero no recuerdo esa connotación, en realidad. O sea, ahí sí te mentiría, sí. Sí, Pero... a ver si Ajá. sigues comentando y lo encuentro. Ay, ay, ok, ok, ya. A ver, busque, joven, mientras yo sigo comentando algunas cositas, ¿no? Pero... Bueno, entonces lo que decía era eso, ¿no? Justamente este ciclo de la historia, ¿no? Porque, como decíamos, Tinoel, o sea, primero se ve explotado por los blancos, luego se ve explotado por Henry Christopher, luego se ve explotado por los mulatos, luego los agrimensores, o sea, el pobre Tinoel no tiene escapatoria, ¿no? Y, y eso es justamente lo que también se quiere proponer en la novela, ¿no? Porque hay una parte, un pasaje en que justamente Tino él tiene una suerte de epifanía moral, digamos, así lo llama una autora que también pude leer que se llama Jania Morales, ¿no? Una epifanía moral. Y básicamente dice que claro, en realidad no importa que... Ahora voy a ver si encuentro la cita, ¿ya? Pero básicamente es algo parecido como que el hombre va a tener o va a querer siempre cambiar su estado, ¿no? Porque nunca va a estar satisfecho con eso. Pero no importa si va a tener éxito o no. Pero lo importante es que esté ahí intentándolo, ¿no? Y... Ah, encontré la cita, ¿ves? Está ya en la última página de... Bueno, mi versión de la obra, ¿no? Y acá dice... Y comprendía, o sea, Tino él, ¿no? Y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece. Perdón, nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá. Y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices. Pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, ¿no? Entonces, básicamente eso también con este pasaje, te está explicando un poco la razón de ser de la novela, la razón de ser del mismo Tinoel, ¿no? Que siempre está intentando cambiar, pero siempre cae en lo mismo, ¿no? Pero nunca se rinde, incluso al final también, ¿no? Cuando ya Tinoel, no sé si será spoiler, ¿no? Pero Tinoel ya desaparece, ¿no? Esto, o sea, ¿qué nos quiere decir eso? ¿No? Porque, bueno, y acá recurro un poco al concepto de carnaval, que, bueno, Julio Vélez Sainz tiene un texto que me pareció bastante interesante, en realidad, por eso lo estoy citando, que es El cuerpo político, carnaval, corporeidad y revolución en el reino de este mundo, ¿no? Que básicamente dice, bueno, en su texto obviamente habla de ese concepto, ¿no? Que la tradición europea justamente del carnaval se articula sobre la metáfora del cuerpo cósmico, ¿no? Cuerpo cósmico, cuerpo social y político, ¿no? Incluso ahora también, ¿no? Siempre se tiene esta idea de que, ok, ¿quién es la cabeza, por ejemplo? Siempre se habla así, ¿no? ¿Quién es la cabeza de esa organización, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, más o menos, a partir de esa metáfora es que se establece este concepto y lo trabaja este autor, ¿no? Y, y bueno, pero también una parte importante del carnaval es la teatralización de la realidad, no es imitar o parodiar la realidad, ¿no? Y Tinoel, justo casi al final ya, empieza a imitar al rey, ¿no? Lo parodia, incluso parodia las convenciones sociales o incluso políticas, ¿no? Es
Bueno, acá estoy citando un extracto tal cual, ¿no? Dice, en términos occidentalistas, el esclavo se ha vuelto un loco lúcido, que ve más allá que el resto, ¿no? Porque justamente, ¿no? Puede hacer o puede parodiar algo que la gente usualmente tomaría como serio, ¿no? O sea, por decir, uh, esto es bastante conocido cuando explican actos de habla, creo, ¿no? Cuando el cura dice, ¿no? Te nombro o los nombro marido y mujer, ¿no? Pero ahí ya bueno, efectivamente se logra, ¿no? Esa pareja ya es un matrimonio hecho. Pero ¿por qué si lo digo yo, por qué no pasa lo mismo? ¿No? Entonces como que, ¿por qué no? Y Tino él también, ¿no? Oye, ¿por qué cuando el rey dice o decreta algo, se hace, pero cuando yo lo hago, no? ¿No? Entonces él dice, ya pues, yo también, ¿no? Entonces él se nombra rey de no sé qué, ya no me acuerdo, ¿no? Pero... Y empieza también dar esta suerte de cargos a gente de por ahí nomás, ¿no? O sea, es justamente bastante carnavalesco, ¿no? Ya le encontraste la cita. Sí, lo encontré. Está en el Ya. tercer fragmento, en el tercer capítulo, lo que allá va la mano. Justo en la parte final, ¿no? Donde dice, además todo mandinga era cosa sabida, ocultaba un cimarrón en potencia. Decir mandinga era decir díscolo, revoltoso, demonio. Claro, está asociado con eso. Por eso los de ese reino se cotizaban tan mal en los mercados de negros. Sí, prácticamente como te digo, es muy distinto al significado de mandinga que nosotros hemos adjudicado, ¿no? En nuestra historia. Y acá es prácticamente calificaba a los esclavos de una manera negativa, ¿no? Sí, claro. Pero acá a lo mejor, ¿no? Como te digo, o sea, ya ahora que lo lees ya pude recordar esa parte, pero de todas maneras no recuerdo pues todo, ¿no? El contexto, pero también quizás deberíamos considerar las perspectivas de, justamente que nos presenta el texto, ¿no? Porque también hay esta suerte de doble perspectiva, ¿no? En el reino de este mundo, me parece, porque, o sea, tenemos por un lado los colonos franceses y por otro lado los esclavos, ¿no? O sea, según recuerdo, y justo estoy también leyendo un poco del fragmento anterior, prácticamente es lo que está es aparentemente la voz que está narrando o que está comentando esta situación es una voz dominante, ¿no? Con poder, ¿no? Porque está hablando luego de la situación que sufrió Macandal al perder el brazo, entonces como está sosteniendo de que, bueno, esclavos amputados pues no valen mucho, ¿no? Entonces está calificando un poco todo ese, porque mismo acá dice, el amo organizó una batida para mera edificación de las negradas, aunque sin darse demasiado trabajo. Poco valía un esclavo con un brazo de menos, además todo mandinga era cosa sabida. Entonces ahí es cuando comienza a relatar cuál es la percepción de un sujeto con poder, ¿no? Sobre este negocio y esta suerte de prácticas culturales en donde usaban a los esclavos para ciertos eventos, ¿no? De luchas, enfrentamientos o para comerciar también, ¿no? Claro, sí. Ya, porque sí, eso también me parece que deberíamos destacar, ¿no? Esta doble perspectiva, porque a veces el narrador se va a pegar a la perspectiva, digamos, europeizante, ¿no? Europea, básicamente, colonial, pero a veces también se va a pegar a la perspectiva esclavista, digamos, o bueno, no esclavista, esclava, ¿no? Entonces eso también es curioso. Y también, hasta cierto punto, lo podemos ver en el mismo Tinoel, ¿no? Porque Tinoel es un personaje que, bueno, como decíamos, es un esclavo, ¿no? Pero, al menos en un inicio, él también se sorprende
de lo que hace por ejemplo, Macandal, o se sorprende de lo que, bueno, este pasaje es también súper conocido en la novela, ¿no? En que Maman Loy es una, bueno, yo no recuerdo si era una sacerdotisa o digamos una anciana, ¿no? Una anciana negra, que como respondiendo a un llamado extraño o misterioso, creo que dice, ¿no? Empieza a colocar sus brazos en una olla llena de agua hirviendo. No, perdón, agua, ni siquiera era agua, creo que era aceite hirviendo, ¿no? Pero no, ni siquiera hace una mueca de dolor, no hace absolutamente nada, solo pasa eso. Y ahí Macandal no se inmuta. El que se inmuta es Tinoel. Tinoel no logra o no termina de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque ve la reacción, o bueno, la falta de reacción de Macandal, es que él logra, digamos, recuperar su compostura, ¿no? Pero inicialmente es como que, oye, ¿qué está pasando acá, no? A pesar de que, como digo, supuestamente forma parte de esta cultura negra, esta cultura vudú, incluso, ¿no? Pero ya posteriormente vamos a ir viendo que Tinoel quizás va ampliando estos parámetros iniciales que tiene, porque también en un pasaje, no recuerdo exactamente dónde, ya tendría que buscarlo, pero no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero en un momento también dice, él comprende cómo Macandal podía hacer estas transformaciones en animales, ¿no? Entonces me parece que el pasaje es algo así como que él comprende que era sencillo, ¿no? Y él lo empieza a hacer también, ¿no? Y empieza a transformarse en hormiga, empieza a transformarse en no sé qué, hasta que se transforma en ganso. Recuerdo esa parte, ¿no? Se transforma en ganso porque también él está harto de la vida en una sociedad acá, ¿no? Como decíamos, sea el gobernante que sea el cuerpo político que sea, él siempre está siendo maltratado, él siempre está siendo abusado, ¿no? Entonces él quiere como que ya zafarse de acá, ¿no? Y se transforma en ganso, pero cuando se transforma en ganso también no la pasa bien, ¿no? Como que, ajá. Justo, tengo una cita para complementar lo que acabas de comentar, ¿no? Esto es en la parte final. Dice, Tinoel comprendió oscuramente que aquel repudio de los gansos era un castigo a su cobardía. Macandal se había disfrazado de animal durante años, para servir a los hombres, no para desertar del terreno de los hombres. Eso. Prácticamente ahí estamos notando, ¿no? Lo que estás comentando y la diferencia entre Tinoel y Macandal, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y ahí está. Bueno, una cosa creo es la capacidad. Ambos al parecer ya tienen la capacidad de transformarse, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad ahora de eso? ¿No? Entonces, como decía, Macandal en esos años en los que estaba escapando y al parecer ahí lograba transformarse y todo, pero él lo hacía porque quería apoyar y seguir trabajando en la revolución, en la revuelta, ¿no? Pero claro, Tino él básicamente quería transformarse y ¡boom! Desaparecer. ¿No? Claro, y ahí fue que se da cuenta, ¿no? Que, oye, incluso estos gansos también tienen ciertas jerarquías y todo, entonces ya no soy de acá, ¿no? Yo tengo que seguir trabajando en mi contemporaneidad, ¿no? Y quedarme citando el título de la novela, el reino de este mundo, ¿no? Porque yo estoy básicamente condenado a estar acá, ¿no? A vivir. Entonces, lo único que puedo hacer es también, ¿no? Intentar mejorar la situación, intentar participar en esta suerte de revolución que, como decíamos, finalmente no se sabe si va a dar resultado, pero se tiene que intentar, ¿no? Y por eso que casi es un final abierto también, ¿no? O sea, y está ambas lecturas, ¿no? Eso es lo importante, porque por un lado, si estás con más pegado a la mentalidad europea o la mentalidad colonizadora, podrías decir, ok, ya Tinoel se nos ha muerto, ¿no? Pero si estás más apegado a la religión vudú o a esa perspectiva, podrías decir, no, Tinoel acaba de transformarse en buitre,
¿no? Entonces como que en realidad no ha muerto, sigue en el reino de este mundo. Y bueno, eso ya sería todo, me parece. No sé si tienes algunos comentarios finales, Luisa. No, creo que no. Solamente tengo anuncios. Uy, anuncios. Uy, a ver. Anuncios calientitos. Bueno, que este es el último capítulo de la temporada, esta segunda temporada del podcast. Creo que en este año también vamos a regresar con la tercera temporada. Espérenos un ratito nomás. Es solo un pequeño cortecito porque vienen cosas nuevas, más novedosas. Ya no tenemos la página de Podbean, ahora pronto ya va a salir fresquecito la página en WordPress. Estamos trabajando en ello. Ya tenemos a un integrante más en el equipo del podcast, claro. Edwin, que es Tauro. Sí. Que ya también van a conocer un poco más sobre su sección. Por otro lado, se vienen también, no los vamos a dejar solos, vamos a tener una breve temporadita de reseñas, unas reseñas un poco más diferentes a las que ya hemos trabajado. Sobre todo yo voy a sacar las reseñas que ya tenía pendientes ahí, que quiero compartirles, de todo un poco, ¿no? Películas, libros, cómics por ahí que tengo que quiero comentarles. Se vienen cositas. Sí, también que vamos a estar un poco más activos en redes, eso sí, ¿no? Para también empezar una buena tercera temporada, que en esa tercera temporada vamos a, bueno, como has dicho ya, sí vamos a tener sorpresitas, ¿no? Y en el transcurso de las semanas vamos a ir soltando un poco más de información sobre eso, así que, bueno, espero que estén pendientes. Y ya, ¿no? Eso sería todo. Recuerden que pueden escuchar el podcast, puede ser en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube Music. En estos días voy a subir todo en YouTube Music ya. Y pueden seguirnos en ¿dónde, Lisa? TikTok e Instagram, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos estamos viendo para la tercera temporada y en nuestras redes ahí, por ahí también. Chao. Chao.